Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En semanas anteriores hemos revisado el concepto de integral definida y técnicas de integración, y hoy vamos a comenzar con algunas aplicaciones. La primera dice relación con el cálculo de volúmenes mediante secciones transversales. Primero tenemos que definir qué es una sección transversal de un sólido definido en el espacio tridimensional. Una sección transversal es la región plana que se forma al intersectar el sólido con un plano, que tiene que ser, en este caso, perpendicular al eje X. Entonces, en alguna parte tenemos el eje X, para cada punto del eje X podemos definir un plano perpendicular pasando por ese punto, y dependiendo de la posición del sólido, algunos no van a intersectar, pero otros sí. Nosotros vamos a considerar típicamente sólidos que están definidos en aquella región del espacio con coordenada X dentro de un intervalo, desde A hasta B. Entonces, para un X que va desde A hasta B, el plano correspondiente intersecta y se forma una sección plana. Eso le vamos a llamar sección transversal. La figura es bien explicativa en ese sentido. Entonces, tenemos nuestro objeto tridimensional, y esto bien es contenido de lo que vamos a ver en las siguientes páginas. Nuestro objetivo es determinar el volumen del sólido. Y la estrategia natural es utilizar estos planos para realizar una gran cantidad de cortes para el sólido, y utilizar esos para dar un valor aproximado del volumen, y luego, vía técnica de suma de Riemann, afirmar que el volumen es igual a una integral definida. Vamos de inmediato con un ejemplo de cómo funciona esta cosa. Imagina que tenemos un objeto, voy a dibujar. De hecho, la idea es como tener una fruta, por ejemplo un plátano, y querer cortarlo en distintas partes. Entonces está el plátano después de quitarle la cáscara. Y supongamos que queremos determinar, por esta técnica, el volumen del plátano. Entonces, en alguna parte tenemos que colocar el eje X. Si lo colocamos de esa manera, los cortes tienen que ser secciones perpendiculares al eje X, que viene a ser la idea de cortar el plátano en distintas rodajas, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto se extiende para un X que va desde A hasta B. En distintos puntos del eje X vamos a realizar cortes. Entonces va a tener un X sub K menos 1, un X sub K. Y en el sólido, que en este caso tiene forma de plátano, vamos a cortar. Se van a formar distintos cortes. Ya tenemos dibujado algunos de ellos. Y nos vamos a concentrar en este en particular, que está entre X sub K menos 1 y X sub K. Entonces lo que se obtiene de ahí es una figura que no tiene por qué ser igual, pero se parece a un cilindro. O según la forma se parece a un prisma con una cierta base, en el sentido de que, especialmente cuando los cortes son muy próximos entre sí, la altura del corte, o digamos el ancho, es pequeño, y las caras que se forman, digamos, en los lados son muy parecidas entre sí. Entonces esto, pues, si se parece, en este caso se va a ver como que fuera un cilindro. Se parece a un sólido como que tuviera las mismas bases. Y aquí nosotros sabemos calcular el volumen. Esa va a ser nuestra estrategia. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos en la siguiente página de la presentación. Para determinar el volumen, una estrategia va a ser encontrar una suma de Riemann que aproxima el volumen. Si el área de R de X, R es el corte en la sección transversal, es una función continua de X, entonces el volumen va a ser igual a una integral definida.
Para esto vamos a considerar una partición del intervalo A, B, que es básicamente definir dónde vamos a realizar los cortes. Entonces nosotros sabemos que la x sub 0 igual al A, el x sub n igual a B, y que están ordenados de forma creciente. Se rebana un sólido que dice como si fuera una papa de campo. En el dibujo les puse un plátano, que es como la idea, es como una idea equivalente, por medio de planos perpendiculares al eje X en los puntos de la partición. Se aproxima el volumen de la rebanada de centro de los planos perpendiculares al eje X en X sub k menos 1 y X sub k. Es decir, consideramos dos puntos consecutivos de la partición, y como tenemos n menos un punto interiores, tenemos n intervalos, tenemos el volumen total dividido en n pedacitos, tomamos uno de ellos. El volumen se aproxima usando un sólido cilíndrico. No es cilindro estrictamente en el sentido de que las bases sean círculos. Pueden tener alguna forma un tanto más irregular, que es lo que voy a dibujar ahora, en un caso más general. Entonces el volumen de esto es igual al área de la base. Pongamos aquí tengo el x sub k. Entonces el área de esta base por la altura. Y la altura es el delta x sub k. Ahora el volumen de la rebanada entre los dos planos paralelos no es exactamente igual a esto, pero es aproximadamente igual. Así que nosotros podemos decir que el volumen es igual a la suma del volumen de las secciones, y es aproximadamente igual a una suma de la función área en x sub k multiplicado por el largo del intervalo, que es delta x sub k. Entonces no es igual, pero tenemos el signo aproximado, que para nuestro efecto es suficiente. Esta es una suma de Riemann para una función área definida el intervalo b con valores reales. Y si esta función es continua, entonces la suma de Riemann converge a la integral a través del proceso límite que bien conocemos. Así que el volumen es límite cuando el norma de la partición tiende a infinito, en particular n tiende a infinito y varias otras cosas más, de la suma de Riemann que escribimos arriba. Y en eso nosotros sabemos que el delta xk pasa a generar el de x, la función área pasa a generar a de x, y la sumatoria junto con el límite pasa a ser la integral. Entonces que nos queda el volumen igual a la integral desde a hasta b de la función área. Así que así lo vamos a definir: el volumen de la sección, o sea, el volumen del sólido del espacio tridimensional, donde el área de la sección transversal es la función a integrable en el intervalo desde x igual a hasta x igual b. El volumen es dado por la integral desde a hasta b de la función área. Pregunta para ustedes, y aquí vamos a detener un par de minutos la grabación una vez que planteemos la pregunta. Estrategia para determinar el volumen. Pregunta: resulta si la función es discontinua, ¿qué requisito mínimo debería cumplir para que esto resulte? Y además proponer algún ejemplo para corroborar sus afirmaciones. Con eso vamos a detener la grabación. Y empezamos a responder estas preguntas. En primer lugar, para que la fórmula se pueda calcular, o sea, para poder calcular la integral necesito una función integrable en el intervalo. Ahí puedo calcular la integral y perfectamente puedo interpretar lo que obtengo como un volumen. Sin embargo, hay que tener algún cuidado para, digamos, poder interpretarlo de forma más simple. Podríamos decir, por ejemplo, que tenga una cantidad finita de discontinuidades, la función. Y eso se puede ver reflejado. Vamos a mostrar un ejemplo donde esto ocurre con una sola discontinuidad, que debería ser suficiente para lo que nosotros queremos hacer. Podemos imaginar que tenemos dos cajas, una al lado de la otra.
que eso fuera nuestro sólido. Digamos, haber pegado dos cajas una al lado de la otra. Y nosotros vamos a colocar el eje X de forma horizontal. Entonces nosotros tenemos una funcionaria definida desde A hasta B en el eje X. Sin embargo, hay un punto intermedio donde se produce una discontinuidad. Digamos que para el caso de la figura, aquí tenemos una constante que representa el área de una sección transversal, que viene a ser el área de una de las caras puestas de esa manera. Y aquí se produce un cambio, en el punto donde pasamos de la primera caja a la segunda. Tenemos otro valor constante, pero igual se produce una discontinuidad. Y aún así podemos calcular el volumen como integral desde A hasta B. En la práctica, la integral desde A hasta B, en este ejemplo, la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. Y si nosotros calculamos individualmente, ese es el volumen de la primera caja, y esa, desde C hasta B, es la de la segunda. Así que por lo menos para el caso de una cantidad finita de discontinuidad, es bien razonable que todavía se puede hacer lo que estamos haciendo. Dicho esto, un procedimiento técnico para el cálculo del volumen, una secuencia de pasos que uno puede seguir para calcular el volumen de un sólido en el espacio tridimensional, es primero realizar un bosquejo y una sección transversal representativa. El bosquejo es parecido a lo que nosotros hicimos aquí en el ejemplo de las cajas, pero para un sólido que normalmente puede ser un tanto más difícil de calcular su volumen. Es una sección que muestra que ustedes están entendiendo lo que hacen y que tienen una cierta figura a la cual ustedes quieren calcular el área. Segundo paso es determinar una fórmula para el área de la sección transversal que ustedes han mostrado, la cual tiene que depender del X. Paso 3 es determinar el intervalo de integración. Dependiendo del ejemplo, a veces es más fácil determinar el paso 3 antes que el 2, y de todas maneras uno puede considerar como que en algún sentido van como juntos. Uno determina la función junto con su dominio. Insisto sobre el punto que muchas veces incluso es más fácil determinar el dominio de la función que la fórmula, pero hay que hacer las dos. Lo importante es que el paso 4 es que cuando ya tengo todos los elementos necesarios para la integral, entonces calculamos la integral, el intervalo de integración de la función que ya conocemos, y eso nos va a dar el volumen de interés. Vamos a revisar un ejemplo. Como primer ejemplo, calcular el volumen de un cono circular recto. Es decir, uno considera en la base del cono, que es un círculo, considera el centro, y desde ahí levantas de forma vertical, llegas al vértice del cono. El radio en la base es A, número positivo, y la altura es H, también positivo. Así un bosquejo del sólido es lo que podemos ver en la figura. Ahí está puesto el sólido, digamos, acostado, en el sentido de que la altura es atravesada por el eje X, y justamente el origen o el punto cero del eje X es el vértice del cono. Esto es para que las fórmulas sean bastante más fáciles de obtener. Entonces, como ustedes pueden ver en la figura, incluso es más fácil comenzar con el intervalo de integración, puesto de esta manera. Como el vértice está para x igual a 0 y como la altura del cono es h, el intervalo de integración es el intervalo desde 0 hasta h. Así que eso igualmente lo vamos a dejar anotado. Entonces aquí nosotros ya sabemos que el x pertenece al intervalo de 0 hasta h. Ya sabemos el intervalo de integración. Y ahora viene la idea de calcular el área de una sección transversal, que es lo que nosotros vemos aquí. Las secciones transversales, como tienen que ser perpendiculares al eje X, van a ser planos que cortan paralelamente a la base del cono, así que las secciones transversales son círculos. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es enfatizar que necesitamos encontrar el radio, que depende de x. El radio es una cierta función de x, y eso es lo que tenemos que encontrar ahora. Entonces realizamos una figura justamente al lado para entender.
Entonces en el eje X, a lo largo del eje X tenemos un punto que llamamos como X y un punto que llamamos como H. Eso me dice que la distancia horizontal en el triángulo pequeño es X y en el más grande es H. Eso es lo que vamos a representar ahora. Entonces ahí tenemos la distancia X y la distancia H. Y con las alturas tenemos un R y aquí tenemos un A. El H y el A son constantes del problema. El X es variable, así que agrandar o achicar el valor de X en el intervalo de integración hace que el triángulo sea más grande o más pequeño y también hace que el R sea más grande o más pequeño dependiendo del R del X. Entonces naturalmente aquí hay una dependencia. Y ahí usamos semejanza de triángulo. Para el caso que estamos aquí también se puede entender como considerando la función tangente. La tangente del ángulo que se forma en el vértice del cono es también es R sobre X y también es A sobre H. Entonces eso puede ser vía función tangente o puede ser vía semejanza de triángulo. Usted llena que R es a X como A es a H. Con eso ustedes encuentran el R, es A por X sobre H, y eso lo reemplaza en la función área. Si el área es pi, A cuadrado X cuadrado sobre H cuadrado, y esa es la función integral. Vamos a la siguiente página. Entonces el volumen del cono está dado como la integral desde 0 hasta h de la función área. La función área es pi a cuadrado x cuadrado sobre h cuadrado. Esa integral es bastante rápido de calcular, porque pi a cuadrado sobre h cuadrado es constante, la integral de x cuadrado, integral indefinida, digamos, es x cubo sobre 3 más constante de integración, pero x cubo sobre 3 se reemplaza en los extremos, reemplazar en 0 es 0, reemplazar en h me da h cubo sobre 3. Simplificando h cuadrado, me queda pi sobre 3 a cuadrado por h. Y nosotros aquí podemos verificar si conocíamos una fórmula de la geometría escolar, suponiendo que en algún momento de la etapa escolar uno revisa volúmenes de ciertas figuras conocidas, eso coincide con lo que nosotros esperábamos, el área de la base por la altura sobre 3. Voy a anotar entre comillas con las fórmulas conocidas. Antes de seguir, una pequeña pausa así como para ver si alguien tiene alguna duda sobre el método o sobre lo que estamos haciendo hasta ahora. Pueden preguntar. Si quieren preguntar algo, ustedes aprovechen ahora. Parece que no hay consultas. Así que vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Una cuña curvada, que es lo que nosotros podemos ver en la figura. Y aquí cuando dice cuña me recuerda a la escritura, o los orígenes de la escritura, donde utilizaban pedazos de piedra con forma parecida a lo que tenemos ahí, para realizar marcas, por ejemplo, sobre madera, entiendo, no recuerdo muy bien. Y con eso marcaban algunos símbolos
por ejemplo, sobre madera, como estaba diciendo, y con eso eran los inicios de la escritura. Una cuña curvada se produce, en este caso, al cortar un cilindro. El radio del cilindro es de 3 metros, mediante dos planos. Uno de los planos es perpendicular al eje del cilindro. Entonces el corte es un círculo. Si les parece, puedo imaginar que el eje del cilindro va de forma vertical, entonces el corte es horizontal. Eso da, digamos, la base del cilindro. Y el otro cruza el primero formando un ángulo de 45 grados y además pasó por el centro del cilindro. Entonces hay un ángulo que se forma 45 grados en la parte afilada de la cuña. Forma el ángulo de 45 grados. Entonces esa parte superior ya no va a ser una circunferencia. En realidad, por el corte ahí es la mitad de una elipse. Pero a nosotros no nos interesa que eso sea una elipse, al menos por el cálculo del volumen, que es justamente lo que tenemos que hacer. Simplemente es como para entender cuál es la forma. Y bien, para determinar el volumen, vamos a considerar un eje. Hay varias opciones. Podríamos colocar como el eje vertical, y en ese caso los cortes van a tener una cierta forma, pero no es muy práctico para el volumen comparado con elegir el eje X que nosotros tenemos ahí. Entonces el eje Y viene a ser el diámetro del círculo base, que en el fondo el eje Y es la parte afilada de la cuña. Tenemos el cero, el origen, justamente en el centro de esa parte afilada, o el centro de la circunferencia base. Ahí trazamos una perpendicular, que es el eje X, y es el que nosotros vamos a utilizar para los cortes o las secciones. Entonces, para un X que se mueve desde 0 hasta 3, fíjense que de nuevo estamos encontrando el intervalo de integración primero. Para un X en el intervalo desde 0 hasta 3, la sección transversal tiene forma de rectángulo. Y nosotros tenemos que encontrar, para el área de eso, necesito encontrar la base y la altura. La altura es lo más fácil, porque la distancia desde esa sección hasta el origen es X, y por el ángulo de 45 grados que tenemos aquí, se forma un triángulo con un ángulo recto, que además es isósceles. Esas dos distancias son iguales. Así que la altura es también igual a X. La base del rectángulo es solamente un poco más difícil de calcular. Entonces vamos a empezar dibujando la circunferencia de base. Digamos que desde arriba se ve así toda la circunferencia, pero nosotros estamos trabajando con la mitad. Entonces colocamos el eje X, el eje Y. Voy a colocar con otro color lo que nosotros estamos dibujando. Esa es la base del rectángulo. Entonces ese punto tiene una coordenada X. X minúscula. Entonces esa distancia es X. Nosotros tenemos que encontrar el largo de esa cuerda en la circunferencia, que es la base. Así que nosotros observamos que estamos en una circunferencia con radio R, o sea, con radio 3. Así que esa distancia desde el eje X hasta el punto que está arriba es la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. Eso es teorema de Pitágoras, o bien considerar la ecuación de la circunferencia. Pero la mitad inferior es lo mismo. Así que la base es igual al doble de la raíz de 9 menos X cuadrado. Eso es lo que vamos a rescatar, a pesar de que está desarrollado en la página siguiente. Eso es lo que nosotros nos vamos a quedar. Entonces, para cada X desde 0 hasta 3, la sección transversal es un rectángulo, la altura es X y la base es doble de la raíz de 9 menos X cuadrado. Así que el área es multiplicar estos dos números, 2X raíz de 9 menos X cuadrado. Por lo tanto, el volumen de la cuña es la integral desde 0 hasta 3 de la función área. La integral de 0 a 3 de 2X por la raíz de 9 menos X cuadrado.
esta integral se resuelve rápidamente usando una sustitución, por ejemplo, t igual 9 menos x cuadrado. Entonces todo lo que está fuera de la raíz cuadrada, incluyendo el de x, viene a ser el de t cambiado de signo. Finalmente llegamos a una primitiva. Menos 2 tercios por 9 menos x cuadrado, esto último elevado a 3 medios. Se evalúan los extremos de la integral. A pesar del signo menos, no hay peligro de que el área sea negativa porque el reemplazar en 3 es 0. Después viene el menos propio de esta evaluación. Así que me queda lo que corresponde evaluar en 0. El resultado final es 18 en la unidad de volumen que uno está trabajando. Y bien, vamos a un tercer ejemplo que también está desarrollado. Entonces, en estos casos siempre es dar una descripción del sólido a través de las secciones transversales. O sea, es otra forma de hacerlo, porque hasta aquí el primer ejemplo era uno conocido de la geometría escolar, como habíamos mencionado, asumiendo que en la escuela en algún momento se ve eso. El segundo ejemplo es uno donde uno tiene que, o sea, te da una descripción del sólido y uno tiene que determinar las secciones transversales. Otro tipo de ejercicio, que como el que vamos a ver ahora, es presentando las secciones transversales. Y eso a veces facilita lo que uno está haciendo aquí. Entonces, si un sólido S es cortado por planos perpendiculares al eje X, se generan secciones transversales, que son círculos, y el diámetro se extiende entre las curvas, que son dos parábolas, y igual x cuadrado, y igual 8 menos x cuadrado. Esto lo vamos a graficar para entender la explicación. Entonces la parábola que va hacia arriba es y igual x cuadrado. La parábola que va hacia abajo es y igual 8 menos x cuadrado. Y para el valor de x en algún intervalo que aquí no conocemos, vamos a tener un segmento vertical. Y eso se usa como diámetro de la circunferencia. Entonces la mitad del círculo se extiende hacia afuera de la pantalla, hacia donde ustedes están observando. Entonces la mitad del círculo, repito, sale de la pantalla hacia donde están ustedes. La otra mitad del círculo sale de la pantalla hacia el otro lado, hacia el interior del dispositivo que ustedes están utilizando para ver en estos momentos, sea teléfono móvil, computador, tablet o alguna cosa así. Una va hacia el interior. Determina el volumen del sólido comprendido entre los puntos de intersección de las curvas. Entonces, tenemos un bosquejo de la situación y lo que nosotros necesitamos es primero determinar un intervalo de integración, o sea, saber de dónde hasta dónde se extiende el x, y eso ya tenemos cierta práctica sobre ello. Tenemos que encontrar los valores de x donde se producen las intersecciones de las dos parábolas. Y eso es igualando. Y igual a x cuadrado, y igual a 8 menos x cuadrado. Igualamos, encontramos los valores posibles de x donde se producen intersecciones. A pesar de que esta figura ya responde la pregunta, les voy a decir de dónde proviene. Entonces x puede ser menos 2 o 2. Ahí están los dos puntos de intersección. Y para un valor de x en particular, tenemos que encontrar esa distancia. Entonces esa distancia es el gráfico arriba menos el de abajo. Que me da 8 menos 2x cuadrado. Es el diámetro de la circunferencia.
para el área del círculo yo necesito el radio, que es la mitad de esto. Es decir, 4 menos x cuadrado. El radio del círculo que corresponde con la sección transversal. Esto está desarrollado en la siguiente página, así que vamos a ver de qué se trata. La figura se desprende que el área de la sección transversal es pi por el radio al cuadrado. El radio es 4 menos x cuadrado, como ya hemos explicado. Aquí no está desarrollado, pero ya sabemos que el intervalo de integración es de menos 2 hasta 2. Luego el área que estamos buscando, del área de la sección transversal, es pi por 4 menos x cuadrado, este último al cuadrado. Con eso llegamos al volumen del sólido, que es la integral de menos 2 a 2 de la función área, y después de calcular algunas cosas, llegamos al resultado que es 512 pi dividido 15. Aquí vienen dos preguntas. Una, bueno, en realidad vienen dos observaciones, una que les voy a comentar. Nosotros vamos a ver que en este caso en particular que vimos ahora, si uno considera, para todas las secciones transversales, considera el centro del círculo, eso está en todo lo largo de una línea. El centro siempre estaba a una altura de 4 unidades, que es justamente donde, a la altura de las intersecciones. Así que uno podría observar, como vamos a definir en la siguiente clase, lo que estamos calculando ahora esencialmente es un sólido de revolución. Es una figura en el espacio tridimensional que se obtiene como rotación de una región plana a lo largo de un eje. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que está indicado aquí como pregunta. ¿El sólido del ejemplo anterior tiene alguna simetría? En dos dimensiones uno utiliza ejes de simetría. En tres dimensiones uno tiene planos de simetría, es decir, lo que está de un lado es lo mismo esencialmente lo que está del otro lado del plano. En caso afirmativo, la simetría le permite calcular el volumen de manera más fácil. Entonces, nuevamente vamos a tener la grabación un par de minutos para que ustedes piensen eso y ver si pueden dar alguna respuesta. Vamos a tener la grabación ahora. Bien, entonces retomamos la pregunta. Veamos si hay alguna simetría en la figura. Lo que nosotros tenemos aquí es cómo se ve el sólido que hemos dicho que se obtiene. Entonces, uno puede aprovechar alguna simetría para que la integral sea más simple de calcular. Bueno, vamos a mostrar algo gráficamente que tiene relación con algo que me comentaron en algún momento, no ustedes. Esa figura se puede cortar en dos partes, digamos, por la mitad. Lo que ocurre de un lado es lo mismo a lo que ocurre del otro lado. Y para efectos de integración, que esto fue lo que me dijeron mientras pensaban la pregunta, si originalmente integramos desde menos 2 hasta 2, es como dividir en el 0. Cuando las funciones involucradas son funciones pares, nosotros podemos integrar desde 0 hasta 2 y multiplicar el resultado por 2. Entonces lo que quiero decir es que si uno mira esta función, es una función par define un intervalo de menos 2 hasta 2, y nosotros sabemos que ese resultado es lo mismo que integrar desde 0 hasta 2 y multiplicar por 2. Y eso geométricamente se ve como que el volumen de toda la región es el volumen de la mitad derecha, por ejemplo, multiplicado por 2. Y eso para efectos de integración es como haber dicho dos veces la integral desde 0 hasta 2 de la función área. Al integrar esto, el reemplazo en 0 es más fácil de hacer. Entonces hay menos peligro de equivocarse en el camino y con eso llegamos al mismo resultado. Bien.
Aquí tenemos un par de ejercicios propuestos, vamos a dar algunos minutos para que lo puedan trabajar por cuenta propia. Así que vamos a detener la grabación ahora para que ustedes puedan trabajar, por lo menos resolver algunos de ellos. Bien, como muestra solamente vamos a resolver el primero de los ejercicios propuestos, los otros van a quedar para el trabajo personal. Entonces tenemos un sólido cuya base es la región acotada en el plano cartesiano por la recta y igual a x y por la parábola y igual 2 raíz de x. Las secciones transversales son perpendiculares al eje x, es decir, se mueven a lo largo del eje y de un eje z que es perpendicular al plano. Y son triángulos equiláteros cuya base se extiende desde la recta hasta la parábola. Entonces esos segmentos se producen de forma vertical en el plano X y podemos imaginar todos esos triángulos levantados saliendo de la pantalla hacia donde están ustedes, por ejemplo. Lo primero es determinar los puntos de intersección. Para lo cual tenemos y igual x, y igual 2 raíz de x, que sabemos que en este caso es igualar, x igual 2 raíz de x, a partir de esto nosotros ya tenemos dos soluciones, una es que el x sea 0 o que el x sea 4. El x igual a 0 que anula la raíz y el otro x igual 4 el que anula el raíz de x menos 2. Son las únicas opciones. Si lo vemos como puntos, son el origen y el punto 4,4. No es necesario, pero para entender mejor las cosas vamos a graficar. Tengo una recta y una parábola. Se intersectan en el origen y en un x igual 4. Para un cierto valor de x yo tengo que considerar un segmento que se ve vertical. Ese segmento es la base de un triángulo y si ese triángulo se levanta, pongamos por caso siempre hacia afuera de la pantalla donde están ustedes, entonces se forma, al juntar todos los triángulos correspondientes a los distintos valores de x, se forma un sólido en 3 dimensiones. No da en este caso como para hacer el dibujo, pero ahí tenemos un sólido. Entonces el intervalo de integración, ya sabemos que es desde 0 hasta 4. La función área es el lado del triángulo al cuadrado, y el lado del triángulo se obtiene como la parábola menos la recta. Ese es el lado del triángulo. Se eleva al cuadrado y se multiplica por la raíz de 3 y se divide por 4. Esa es la fórmula del área del triángulo. El lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Vamos a bajar el raíz de 3 sobre 4 al inicio. Vamos a arriba al cuadrado binomio. Me queda, esto al cuadrado es 4x, menos el doble producto que es 4x raíz de x, que lo vamos a notar como x elevado a 3 medios para que la integración sea más fácil, más x cuadrado. Finalmente, el volumen es la integral de esto, desde 0 hasta 4. Y eso es raíz de 3 sobre 4. Encontramos la primitiva que es 2x cuadrado menos
4 por 2 quintos, x elevado a 5 medios, más x cubo sobre 3. La integral está evaluada desde 0 hasta 4. Reemplazar en x igual 0 anula todo, así que simplemente reemplazamos en x igual 4. 2 por 16 menos 8 quintos por 4 elevado a 5 medios, es raíz de 4, es 2 elevado a 5 es 32, más 4 al cubo, 64 sobre 3. Para no manejar números demasiado grandes, vamos a simplificar lo que podamos simplificar. Entonces ese 4 tiene que simplificar con cada factor dentro. Entonces aquí simplifica, me queda 8, acá me queda 2, acá me queda 16. Y para que los números sean todavía menores, podríamos simplificar un factor 8, no más que eso. Vamos a bajar como 8 raíz de 3. Así que atención, que estamos sacando factor 8. Va a quedar 1 menos 8 quintos más 2 tercios. No es estrictamente necesario, pero sí debería hacer las cosas más fáciles. Denominador 15. 15 menos 5 por 3, 8 por 3, 24, más 3 por 5, así que 2 por 5 es 10. El numerador me queda 15 menos 24, o sea, 15 más 10, 25, menos 24 es 1, así que justamente me queda 8 raíz de 3 sobre 15. Lo importante, esperando que no hayamos cometido un error entre medio, es que llegamos a un resultado final, expresado quizás de la manera más simple posible. Bien, regresamos al archivo para ir cerrando ya la clase. Por lo tanto, el ejercicio 1, 2i y el ejercicio 2 en ambas partes queda como propuesto para que ustedes lo puedan trabajar. Y también tenemos un ejercicio que lo vamos a dejar para, a veces que no esté indicado, como es costumbre de las clases anteriores, lo vamos a dejar como trabajo independiente o autónomo por parte de ustedes. Este ejercicio fabricado en una evaluación, en un control, creo, en 2019. Bueno, una evaluación del año 2019, entonces igual es interesante para aplicar lo que hemos revisado hoy día. Resumen de lo que hicimos durante la clase es dar el método de las secciones transversales para cálculo del volumen, que básicamente la idea es tener un sólido en el espacio de 3 dimensiones, cortarlo mediante planos perpendiculares a un cierto eje, calcular el volumen, como una suma de rebanadas delgadas dadas por estos planos, y a fin de cuentas como una integral. La integral de la función área asociada a esto. Y hemos revisado algunos ejemplos para entender cómo va funcionando esto. El ejemplo del cono, de la cuña, y un tercero utilizando unas dos parábolas. Más algunos ejercicios propuestos. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.